Lo que vas a escuchar en este video marcará tu vida. Presta mucha atención a este mensaje de esta profeta, una mujer que cuenta algo que te erizará la piel. Así que Dios te bendiga. Te veo al final del video. Bendiciones. Entró un espíritu de temor a mi ser, que cada vez que yo iba a un baño, escuchaba un sonido de brisa o de una cortina, el demonio se disfrazaba de la cara de mi abuela. Me dice una tía: tú todavía sigues con miedo, yo te tengo la solución. Esta tiza tú le vas a poner en toda la puerta en la casa una crucecita azul, y cada vez que tú te vayas a bañar en el baño, te lo echas arriba. Y entró un espíritu de depresión a mi vida, donde yo necesitaba estar rodeada de amistades para sentirme bien, donde yo necesitaba buscar hombres para sentirme bien, donde el placer era acostarme con una persona para sentirme tranquila. Porque es que a veces la mujer quiere restaurarse con un hombre que te ha herido. ¿Y qué te va a dar un hombre que te ha herido? Te va a dar herida, porque nadie va a dar de lo que no tiene. Porque a mí nadie me daba un plato de comida en mi casa, nadie sabía si yo había comido o cenado, nadie le importaba. El Espíritu Santo de Dios me bautizó y yo comencé a llorar como una niña pequeña. Y yo llora y llora, y estaba predicando el pastor Jorge Blanco, y todo lo que el pastor decía era relatando mi vida. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios sea contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio. Todo lo que usted representa en el Señor. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. En esta ocasión estamos fuera de cabina, pero estamos en un lugar muy hermoso para el Señor, la casa de Jehová. Y vamos a entrevistar, o tenemos el privilegio de entrevistar a una mujer de Dios que está impactando el mundo a través de su vida y también de la palabra del Señor. Es para mí una honra, un honor tener aquí a la pastora Mariana López. Dios le bendiga, pastora. Dios le bendiga aún más, ministro Venancio. Estamos aquí para servirle, estamos aquí honrados por el Señor, por el privilegio de estar en esta plataforma que usted tiene de parte del Señor, donde tantos ministros han venido a ser boca de Jehová aquí en la tierra. De verdad que le doy gracias a Dios, a todo el que está escuchando, a todo aquel que se toma un tiempo para prender su pantalla, su televisor, su celular, su iPad, para escuchar detenidamente lo que Dios va a hablar en esta entrevista. Así que póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Amén. En los próximos segundos esto se va a poner serio, pero muy serio. Pastora, la persona muchas veces ven al pastor, ven a la pastora, ven a los hombres y mujeres de Dios predicar la palabra y dice: wow, qué hermoso se ven predicando, pero no saben la historia, no saben el testimonio, los procesos, las batallas, las dificultades que tienen que enfrentar los hombres y las mujeres de Dios. ¿Dónde nace la pastora? Yo nazco en Santo Domingo, República Dominicana, en esta nación que estoy orgullosamente de decir que soy dominicana. Nazco en este país, para la gloria del Señor, de una familia dominicana, una familia de una clase social media alta. Gracias a Dios, una familia en ese tiempo, ¿verdad?, católica, donde se me mostró un Dios que estaba relativamente vivo, pero un Jesús crucificado, un Jesús que solamente estaba en misa cuando se moría un familiar, o simplemente una iglesia donde uno iba cuando era un bautismo, un nacimiento de algún bebé, alguna confirmación, primera comunión de un primito. Pero más allá de eso, no conocía lo que era un Dios real. Nací en una familia buena, en lo que se puede decir, unos padres unidos, gracias al Señor, una familia donde tengo un hermano mayor y yo. Desde siempre en colegios, siempre cursando las clases, siempre unos padres que trataron, en medio de lo que cabe, de lo que se vive en esta sociedad, encaminarnos en el camino del bien sin Cristo, cabe destacar, porque no es lo mismo el camino del bien con Cristo y un camino del bien sin Cristo, porque crea seres humanos vacíos. Fue mi caso. Mi caso fue de unos padres que trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero como no tenían a Cristo en sus corazones y no estaba en el matrimonio Cristo, al final crecí estando en un camino de bien. Cuando me refiero a bien, porque no había alcohol, porque no había droga, porque no había prostitución, porque no había tal vez ese desorden que uno ve tal vez en otros jóvenes, pero no estaba Cristo. Crecí siendo una joven con falta de identidad, crecí siendo una joven tal vez con mucho liderazgo, pero con temor de asumirlo y de alzar una voz. Y fui creciendo en el colegio donde a mí me daba vergüenza hablar en público, donde a mí me daba vergüenza los complejos de mi cuerpo. Era una joven común, por así decirlo,
En mí yo no veía nada extraordinario, no veía nada que llamara la atención a la sociedad, a los compañeros, a las maestras. Mis padres nos pusieron desde muy pequeño en los deportes. Me destaqué mucho en los deportes para la gloria del Señor, por las habilidades que quiso poner en mi persona. Me fui destacada en la disciplina de la natación. Fui selección nacional para el país, lo representé en varios países junto con mi hermano. Allí básicamente fue creciendo mi infancia y mi adolescencia. Más allá del colegio, porque en el colegio no me encontraba. En el colegio nunca encontré como un círculo de amistad que yo encajara o me sintiera cómoda. Sin embargo, el ser humano siempre busca un grupito. Sí. El ser humano siempre busca ser visto, o el ser humano siempre busca ser, de cierta manera, alabado. Y donde yo tenía una luz, donde yo podía brillar en la natación. En el colegio yo era una más de la clase. Yo era una más de esos 30 muchachos que estaban ahí sentados, pero en la natación me destaqué. Para la gloria del Señor, así crecí y fui creciendo, donde allí se me fue despertando un poquito ese amor por el liderazgo, por el ganar, esa hambre por la competencia. Y mi proceso después de los 13 años, hasta mi adolescencia ya más grande, se fue despertando esa competencia como mujer. Sí. No competir con otros, sino contra mí mismo, porque la natación tú no compites con lo de al lado, sino con tu carril. Y ese deporte para mí fue tremendo, porque cuando uno mete la cabeza en el agua no hay otras voces, solo tú y tu mente, tu pensamiento, y en este caso Jehová, pero yo no lo conocía en ese tiempo. Y cuando uno nada, básicamente como el tiempo de ahora en Cristo, y muchos ministros a veces se olvidan de eso, no tiene que meterse en el agua profunda y dejar de escuchar las otras voces. Así mismo como en la natación, uno se pone en posición y cuando dicen en su marca, listo fuera, y dan el pito, uno se mete en ese carril y tiene que hacer su carrera solo. No hay nadie más. El entrenador, por más que te vocee, dale duro, no hay forma de que te agarren y que uno no lo escuche, uno nada más tiene que estar allí, bajo las aguas profundas, nadando con lo que ya aprendió en un pasado. Y así me metió Jehová en el camino de Dios. Dios mío. Entonces, pastora, ya cuando está en la natación, ¿en qué país se representó a República Dominicana? El Señor me permitió ir a Puerto Rico, ir a Fort Lauderdale en Estados Unidos, a Miami. También tuve selección para ir a Jamaica y así sucesivamente fui participando. Otros tuve que dejar de participar por una enfermedad que atravesé en un verano, lo cual tuve que tener reposo, tuve que paralizarlo. Luego me fui de intercambio a los Estados Unidos por un año, que fue de bendición. Dios usó un canal y sobre todo a mi madre le puso proveer para poder enviarme a mí junto a mi hermano a los Estados Unidos a estudiar con una familia un año. Y en ese lugar, en esa escuela donde estuvimos, también por la natación se nos fue abiertas puertas en ese lugar, donde también competimos y representamos a ese colegio y ganamos medalla, gracias al Señor, récord nuevo, y fue de mucho pues regocijo, evidentemente, para toda la familia dominicana, mi familia y el equipo que yo representaba aquí en Santo Domingo. Y fue de mucha bendición. Ok, ya cuando está en ese mundo de la natación todo, ¿cómo se va desarrollando fuera de lo que es los deportes la vida de la pastora Mariana? Bueno, ahí hay agua profunda, mis hermanos que me escuchan hoy. Porque además de la disciplina, que gracias al Señor las disciplinas, padres que me escuchan allí, metan a sus hijos en las disciplinas, porque eso hace que los niños salgan de lo que la sociedad quiere atraparlos, del adversario del Señor los reprenda, la droga, porque el ocio trae pecado. Sí. Todo hombre y toda mujer que tiene hijos, el ocio trae pecado para sus hijos. Así que mientras más se mantengan activos en la vida diaria, en cosas de salud, en cosas buenas, pues evidentemente eso va a alejar a sus hijos, a los niños, a los adolescentes de las cosas malas que trae el adversario. Ahora, la mejor opción, el mejor deporte es la casa de Jehová, el ministerio infantil, en la danza de las iglesias, en los instrumentos, que los muchachos tengan las cosas de Dios, que tengan cosas que hacer. Básicamente, por yo tener esta vida, ya después, ya adolescente, luego de los 15 años, fui conociendo lo que era el mundo a más profundidad, por el mismo tema de las amistades, por el mismo tema de el círculo que yo tenía aún de la familia, porque era una familia que no tenía a Cristo como centro. Entonces se veía mucho lo que era la bebida, lo que era la fiesta, el baile, se veía mucho lo que era el adulterio, la fornicación, conciertos, música mundana. Evidentemente todo este ambiente va ministrando mi ser y yo voy creciendo en ese ambiente. Comienzo a ser esa joven que quiere ir a las discotecas, que quiere conocer al muchacho, que quiere salir, que le manda su mensajito, que el otro, que vamos a juntarnos. Y precisamente yo fui creciendo después de que ya entró a la universidad. Comienzo siempre universidad, calle, universidad, calle. Y eso era de lunes a lunes. Quincán, quincán, quincán. Universidad, calle. Donde en las calles, evidentemente, discoteca hasta las 4 de la mañana. Llegaba a mi casa, dormía una hora, me cambiaba, me bañaba y para el trabajo o para la universidad. Y así sucesivamente. Los domingos, los lunes, los sábados, los viernes, ahí.
Llegó un tiempo donde ya era tal el que yo estaba tan inundada en el mundo, en las cosas vacías, banales, que yo comencé a pensar y yo decía, pero a mí nadie me está esperando. Y eso me impactó mi vida porque yo fui creciendo con familia, pero me sentía sola. Y justo allí yo dije, a mí me falta algo. Porque yo lo tenía todo, mis hermanos que me escuchan hoy. Yo lo tenía todo, familia, pudiente, comida, techo, abuelo, finca en Puerto Plata. Podíamos viajar a Samaná, a Punta Cana, viajar al país. Gracias al Señor Dios me dio oportunidad, me abrió puertas con las naciones. Y eso nunca va a llenar. Y yo decía, yo salgo siempre, tengo muchas amigas, pero me siento sola. Dios. Hubo un tiempo en mi vida que mi mamá se fue por 2 años a vivir fuera. Y fue un tiempo tremendo para mí como joven, que soy hoy de Dios. Porque fue un tiempo donde yo dije, ¿y qué es lo que pasa? Pero aquí no hay nada. Yo llegaba a mi casa y era como todo mecánico. Y entró un espíritu de depresión a mi vida. Donde yo necesitaba estar rodeada de amistades para sentirme bien. Donde yo necesitaba buscar hombres para sentirme bien. Donde el placer era acostarme con una persona para sentirme tranquila. Para sentirme llena, feliz, que yo valía como mujer. Y eso fue tremendo, hermano Venancio, porque la mujer se denigra mucho allá afuera en el mundo, porque la mujer es maltratada y cuando una mujer no tiene identidad se deja pisotear por los hombres que están allá afuera, que tampoco tienen identidad y por eso maltratan y hieren a las mujeres. Porque es que a veces la mujer quiere restaurarse con un hombre que te ha herido. ¿Y qué te va a dar un hombre que te ha herido? Te va a dar herida. Dios. Porque jamás yo voy a poder sanar con alguien que tiene herida. Porque nadie va a dar de lo que no tiene. Entonces la mujer quiere cariño, quiere amor, quiere protección, quiere fidelidad de un hombre que no es fiel ni siquiera con su propio cuerpo y su propia vida. Entonces allá afuera las mujeres están acostumbradas a querer arroparse y sentirse seguras en brazos de hombre ajeno. Y ahí Jehová se metió en mí, porque a partir de allí fue donde Jehová comenzó a tocarme la puerta. A decir, tú necesitas algo más grande. Y yo de repente tuve un proceso donde yo viví un temor desde mis 7 años hasta como los 20. Grande así, mire, años. Con un temor porque yo encontré a mi abuelo muerto a los 7 años. Y a los 7 años, mi abuelo estaba en mi casa y mi hermano dice, mami, yo creo que a mi abuelo le pasó algo. Estaba en el baño bañándose y mi mamá dice, mijo, ve a ver qué fue lo que pasó. Y yo, vea, como todo niño curioso, le caí atrás y fuimos a abrir la puerta. Y me acuerdo como hoy le tocamos la puerta, abuelo, y nada que nada. Y mi abuelo entonces, mi hermano abrió la puerta y yo saqué mi cabeza a ver dónde estaba mi abuelo. Y él estaba tirado en el piso, desnudo, envuelto de una cortina de baño, muerto, le había dado un infarto. Dios. Pero ¿qué pasó allí? Una niña de 7 años que vio esa situación, el adversario del Señor lo reprenda, porque así es donde él se mete sigilosamente por la vida de las familias, porque él va a atacar a la familia. A raíz de eso, entró un espíritu de temor a mi ser, que cada vez que yo iba a un baño, escuchaba un sonido de brisa o de una cortina, yo sentía que era mi abuelo en persona y que me iba a jalar los pies, que me iba a matar. Mire, el demonio se disfrazaba de la cara de mi abuelo. Me aparecía en la sala de mi casa. Yo sin conocimiento, mi familia sin conocimiento espiritual, pero ahora yo le dije, ya te equivocaste, el Señor te reprenda, Satanás. Con mi casa no. Y me tuve que meter con Dios ya después de eso a vencer ese miedo. Y en Jehová fue que yo sané eso. Pero duré todo ese tiempo como joven. Yo iba a cualquier baño, hermano. A cualquier lugar, de casa, de amigas, de universidades, de lugar, con temor, con miedo, porque el espíritu me arropaba. Tremendo. Y hubo una enviación hacia mi vida de una bruja. Cuando ya yo vengo a ser un poquito más grande, me dice una tía, tú todavía sigues con miedo. Y yo dije, yo me voy a vivir para casa de mi abuela, porque yo no aguanto vivir en mi casa, porque nos quedamos en ese mismo lugar y el baño estaba ahí. Usted sabe, yo tenía que brincar el piso porque me jalaba. El diablo del Señor. Claro. Pero sucedía que esta tía se enteró, hermano, y entonces cuando ella se entera, ella dice, yo te tengo la solución. Cuidado todo aquel que quiere buscarle solución a gente de Dios con brujería y con satanería. Y con cosas de magia negra y magia blanca. Eso no puede prevalecer contra los hijos de Dios y contra la familia de Jehová. Y quiso ver una enviación hacia mi vida. Y esa enviación no pudo prevalecer. Esta tía enviada, ¿verdad? Se deja usar de parte del adversario, el Señor lo reprenda, por desconocimiento también, por ignorancia. Sí. Una amiga de ella, supuesta amiga, que aplica y hace la brujería, le dijo, dale a tu sobrina esto que tengo aquí. Y de repente a mí me reúnen, hermano, en una oficina. Me dicen, mira, te tenemos la solución para lo que tú estás pasando. Y yo, en medio de ese temor que yo vivía, yo decía,
todo lo que me vaya a solucionar esto, yo lo necesito. Sí, porque estaba buscando solución. Pero tremendo, es que yo no me podía ni lavar la cara, hermano. Yo hacía así y yo sentía que el demonio estaba atrás mío arropándome. Pero en ese tiempo yo no sabía que era un demonio. Yo decía, era mi abuelo que va a reencarnar aquí y el Señor reprenda al diablo. Y esta mujer me dice, mira que te tengo la solución. Y estaba todo forrado en una bolsa negra. Y yo destapo la bolsa negra y yo digo, pero ¿y qué es tu asunto? Porque a mí no me criaron en ese asunto espiritual. A mí nunca me hablaron de brujería ni nada de eso. Yo No. nunca sabía de que leer la taza, la mano, nada de eso. Y era un pote, una botella de Coca-Cola con un líquido como gris. Tenían una tiza azul y otro pote más oscuro pintado de negro y no se veía lo que estaba dentro. Y ella me dijo, tú te tienes que echar eso toda la mañana y toda la noche. Esta tiza tú le vas a poner en toda la puerta en la casa una crucecita azul, en toda la puerta le vas a poner así, cha, 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 cha. Y cada vez que tú te vayas a bañar en el baño, te lo echas arriba. Y con eso, mira, se te va a quitar el miedo. Y yo le escuchaba y yo decía, ay, ¿será? Dios mío, ¿será que lo hago? ¿Será que lo voy a hacer? Y nada, yo le escucho a la señora y ella me dice, si a las 2 semanas, escuche bien lo que me dijo la sierva, la declaro para Cristo en el nombre de Jesús, si en 2 semanas te vuelve a dar el espíritu de temor, tú me llamas y me pides otro. Y ahí yo dije, espérate, aquí hay un maco. ¿Cómo así que se me va a volver a venir el espíritu de temor? Entonces ella no me lo va a quitar. Ella lo que quiere es que yo le compre lo que ella me está vendiendo a mi tía, porque yo no pagué nada, pero mi tía tuvo que pagarlo, no cuarto esa mujer. Y yo dije, no, pero el Señor reprenda al diablo. Ahí yo no tenía conocimiento de Dios, pero eso sí me hizo clic, porque Dios, gracias al Señor, nos ha dado inteligencia y sabiduría. Sí. En medio de que no lo buscamos, Él nos da esos dones. Y yo dije, pero ella lo que quiere es que yo le vuelva a comprar. Porque si a usted se le acaba la pasta de dientes, usted la vuelve a comprar en el supermercado y ese básicamente es el comercio. Pero yo necesitaba una solución eterna, permanente. Y ella me estaba diciendo que lo que ella me ofrecía no era permanente. Era temporario. Y yo dije, aquí hay un fallo. Precisamente lo monté en el carro. Y justo en ese tiempo, hermano Venancio, para que usted vea el kairos de Jehová. Justo en ese tiempo, yo con un joven me dice, en un viernes me dice, hago este paréntesis para que usted entienda lo que yo voy a decir. Ese viernes me dice, acompáñame allá al frente, que mi mamá me dijo que necesitaba pagarle la luz a unos pastores que tenían un culto, que era su primer culto en la empresa. Y yo, ay, no. Mire, yo con lo evangélico, hermano, era así, escéptica totalmente. Y ese joven me dice eso y yo digo, ay, no, acompáñame que después me voy a cenar, que esto. Y yo, bueno, al final yo estaba tan vacía, tenía este tema del temor, de lo que estaba pasando en mi vida, más el tema de identidad, más todo lo que me hicieron hombres, mujeres, amistades en el mundo. Mi mamá no vivía aquí, estaba muy vacía, muy desordenada, Sí. tenía un espíritu de ansiedad, de depresión. Y yo dije, bueno, vamos a subir porque al final es solamente apagar la luz y al final es el mismo Dios. Vamos a darle una oportunidad a Dios. Llegamos al lugar, que es este lugar, para la gloria de Dios, la iglesia Mi Redentor vive aquí en Santo Domingo, que es mi casa y fue mi casa con mis pastores blancos. Ese viernes subimos y yo entro a esta esquina que está acá y estaba empezando el culto. Yo dije, Jehová, usted sabe, me quejé un poquito al principio porque yo dije, Jehová, yo no vine a escuchar palabras, yo lo que vine fue a apagar la luz. Espérate. Cuando dice el pastor es blanco, es el apellido. Así. ¿Verdad? Yo soy Blanco, Así. la pastora Yorca, ¿verdad? Así es. Es el apellido de ellos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cuál era la concepción, la mentalidad que usted tenía con respecto a los evangélicos, los pentecostales? Bueno, hermano, es un tema profundo y aquí me escuchan muchos evangélicos que tal vez están en esa línea, que hay que ser libre en el nombre de Jesús. La percepción que yo tenía y mi familia tenía de todo lo que era el evangélico es muy errada, lo que verdaderamente deberíamos representar como hijos de Dios y como evangélicos que somos. Yo digo evangélico, pero básicamente Jesucristo no viene por ninguna religión, No. porque la religión divide. Pero evangélicos somos todos aquellos que seguimos el evangelio de Cristo. Y por eso se nos designa ese tema. Ahora, mi percepción era que los evangélicos eran de campo, que eran de barrio, que eran mujeres con falda larga y camisa aquí con un moñito que no se lavaban en la cabeza. Ay, Dios mío, Señor. Jehová. Descuidado. Y cuidado. Mujeres de cuidado, con un poquito de mal olor. Y tenía la percepción de que los hombres simplemente se ponían la Biblia abajo de aquí, pero eran hombres infieles, adúlteros, que simplemente eran paz en las iglesias, pero eran destrucción total y tinieblas en su casa. Tenía una percepción de que el evangélico era simplemente bulloso, que hablaban una lengua extraña y que tiraban a la gente para el piso. Esa era la percepción, ignorancia al fin,
¿Y ahora dónde estoy yo? Siendo pastora de una iglesia evangélica pentecostal para la gloria de Jehová en Roma, Italia. Entonces, vamos, Y en Nápoles. ya la gente se va a preguntar, y quédese ahí, vamos a llegar ahí. Pues la gente va a decir, pero ¿y cómo ella dominicana? Estamos como saltando. Y dice que está pastoreando en Roma, Italia. ¿Cómo, Ay, ay, ay. cómo ese asunto? Espérense, porque ahora estamos en el punto donde ella todavía no ha conocido a Dios. Así. Pero dele like, comparta esto, envíeselo a alguien. Pastora, ya cuando llegue ese día a una empresa, Sí. porque esto era una empresa, Ay, 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 sí. pero hay unos pastores que vinieron de Venezuela Sí, que van a dar su primer culto. así es. Se sienta, ¿qué pasa con usted en ese momento? Bueno, yo me senté porque yo dije, bueno, ya estamos aquí, gracias al Señor por la educación que me han dado, soy una persona educada, no me iba a ir, no iba a hacer un show, fui y me senté, pero desde que me senté, el Espíritu Santo de Dios me bautizó y yo comencé a llorar como una niña pequeña y yo llora y llora y estaba predicando el pastor Jorge Blanco y todo lo que el pastor decía era relatando mi vida, relatando el vacío, relatando de dónde yo venía. Y yo decía, pero había más personas en ese servicio. Y yo decía, pero ¿cómo ese señor que está allá me conoce a mí? Si yo soy dominicana y él acaba de llegar de Venezuela, ¿cómo él me conoce? Y yo decía, Dios mío, tiene que haber alguien mayor a nosotros que estamos aquí que sepa mi vida. Y todo lo que tiene que ver con la brujería y esto, y te quieren hacer esto, y envidia. Y yo decía, pero Dios mío, yo estaba impactada. Y a raíz de eso, yo dije, yo tengo que volver a este lugar. Me quedé enamorada del servicio, llegué a un lugar que ni siquiera parecía una iglesia, era simplemente como un lugar de conferencia, pero es que en cualquier lugar Jehová puede hablar. En cualquier lugar los hombres y las mujeres de Dios tienen que abrir su boca y hablar. Este lugar estaba lleno de productos, era una empresa de estética, y yo entré a ese lugar totalmente escéptica, pero con un corazón humilde, porque yo sabía de dónde yo estaba viniendo. Yo sabía que yo tenía vacíos en mi corazón. Y cuando yo lo escuché a ellos, y luego al final lo pude saludar a la familia, yo dije, ¿pero y qué tiene esa familia? Esa familia tiene algo que yo no tengo. Tienen paz, tienen amor, tienen como un regocijo que yo necesito. Porque en el mundo yo estaba feliz, yo estaba contenta, pero yo lo que vivía era aparentando. Yo lo que vivía era con una careta puesta. Yo tenía que ser luz cuando yo ni siquiera me sentía siendo luz. Para mi familia yo tenía que ser una apariencia de que yo tenía que ser una joven estudiosa, una joven que sacaba buenas notas. Pero yo no estaba en eso. Ellos lo que no saben es que yo me copiaba en los exámenes. Ellos lo que no saben es que yo compraba la tarea. Pero para mi familia yo era una persona de alta gama, como dicen aquí en Dominicana. Claro. Yo tenía que josear mi asunto, usted sabe, en el buen dominicano, para que me entienda todo el dominicano que me escucha y a los que me escuchan de otras naciones. Josear significa buscar la forma, perseguir, obtener cualquier trabajo, cualquier situación en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Y básicamente yo venía de ser ese tipo de joven. El adversario, el Señor lo reprenda, me usaba mucho con el tema de la mentira. Desde pequeña. Sí. Desde pequeña fue una niña, de esa niña que dicen, esa muchacha siempre se sale abajo de un camión o tira la piedra y esconde la mano. Sí. Y siempre uno Siempre salía por abajo de su camión porque el Señor nos ha dado sabiduría e inteligencia. Pero antes de conocer a Cristo lo usábamos para las cosas malas. Y entonces ella dice, yo quiero lo que tiene esa familia. Sí, entonces justamente volví el otro viernes porque me quedé impactada por lo que pasó ese viernes. Volví el otro viernes y volví el otro viernes. Y justo luego de 2 semanas, para que usted esté entendiendo, es lo que me pasa de la brujería. 2 semanas después de que yo conozco a la familia pastoral y a la iglesia, me hacen esa enviación. Y ahí es donde hablaba al principio del kairos de Dios. Porque Jehová tenía cuidado de mí. Porque el Señor ya me conocía antes de que yo estuviese en el vientre de mi madre. Y el Señor sabía que si permitía, porque Dios todo lo permite, esa enviación antes de yo pisar tierra santa, porque esto era una tierra santa. La iglesia mi Redentor vive. Porque ya estaba pactada, porque ya Dios había enviado a mi esposo a la República Dominicana. Y luego de eso, entonces le abrió camino a sus padres para establecer esta iglesia. Espérate. La gente dice, ella dice a su esposo, pero quien es su esposo es parte de esa familia. Así es. Hijo, ¿verdad? Así es. Y usted está diciendo, porque yo quiero contextualizar este asunto aquí. Y es que la familia que usted le está diciendo que quiere lo que esa familia tiene, es una familia que viene desde Venezuela. Sí. Sabemos la condición que había en Venezuela, que hay en Venezuela, y a diferencia de la familia suya, había más recursos del otro lado, pero de este lado había algo que no había. ¿Usted dio en la clave? ¿Qué pasó? Yo tenía todo aquí, materialmente hablando.
Dios me permite pasar por el edificio donde ellos vivían, donde viven actualmente. Y esa puerta estaba abierta en un momento y yo recuerdo que yo subí unas escaleras y yo volteo, usted sabe que el dominicano tiene un asunto, qué curioso. Sí. Y yo volteé, y vi, y la casa estaba completamente vacía. Y uno dice, Dios mío, pero no son pastores. Y Jehová no lo tiene que traer con todo. ¿Y por qué no están montados en un carro? ¿Y por qué no tienen su estufa? ¿Y por qué no tienen su aire acondicionado en su casa? No tenían nada. Yo lloré. Yo decía, ¿cómo estas personas que vienen y me predican un viernes no tienen nada en su casa? ¿Cómo estas personas me reciben con tanto amor a mí? Que lo tengo todo y yo no tengo esa felicidad que esa gente tiene. Y ellos no tienen nada en su casa. Ellos tenían los colchones tirados en la sala, colchones, porque no había dinero para la cama. Porque en ese momento tenían otras prioridades. Y su prioridad era levantar el templo a Jehová. La prioridad de ellos no era ni siquiera comprar una estufa ni una olla, era levantar el templo a Jehová, darle comida a los pobres, a los necesitados. Nos llevaban mercado a nosotros, a mí, familia pudiente, dándome comida, cena, alimento, a mí. Y cuando yo pasé por esa casa, yo dije, pero Dios mío, esto como que eso me explotó el cerebro. Y me hizo aún más tener credibilidad en el evangelio y en los pastores que Dios había enviado. Porque lo que yo había escuchado allá afuera no era lo que ellos me estaban mostrando. Lo que a mí me decían desde pequeña, cuidado con los pastores que roban el diezmo, cuidado con esto. Yo decía, pero espérate, el Señor reprenda al diablo. La familia blanco no es de lo que a mí me están hablando. Que cuidado con los venezolanos que están viniendo a robar, cuidado que están viniendo a engañar, que viene una multitud de venezolanos aquí a engañar gente en Dominicana. Yo decía, pero es que esta familia es diferente. Es que esta familia es diferente. Y yo seguía viniendo cada viernes y justamente pasa esa situación donde yo veo esto vacío, impactó mi corazón, me hacen esa enviación de la brujería y me dice una persona, esto tú lo tienes que sacar de tu vehículo. Yo temblaba en mi casa, pero yo no lo saqué nunca. Yo dije, eso no lo toco yo. Me entró como un temor de agarrar esa funda. Yo dije, mentira del diablo. En ese tiempo yo no dije mentira del diablo, ¿usted me entiende? Porque yo no conocía de Dios. Pero yo dije, eso no lo toco yo, porque yo tenía un miedo de nada más tocarlo. Y alguien me dijo, tú necesitas a alguien de otro nivel de rango para sacar eso de tu carro. Y yo dije, ¿quién? Mi mamá no vive aquí. Mi familia no sabe de Dios. Y vino a mí los pastores venezolanos. 2 semanas conociéndolo. Mire, yo no tuve ni vergüenza. Si usted tiene ministro allá, no tenga vergüenza de tocarle la puerta. Llame a los pastores, que para eso que están los pastores, para atender las ovejas. Y lamentablemente no todo pastor está dispuesto a atender a los discípulos como tienen que atenderlos. Para la gloria del Señor. Dios sabe a dónde me envió. Y tú, pastor que me escucha hoy, tienes que atender a las ovejas de Dios. Y lo digo con toda la humildad de parte de Dios como pastor y mujer de Dios de una Grey. Hay que atender a las ovejas que están necesitando el apoyo. Están gritando auxilio y los pastores se están apacentando a ellos mismos, lamentablemente. Y gracias al Señor que envió esos pastores, porque 2 semanas después, a las 3 de la mañana, estaba yo en el malecón y yo dije, espérate, esa funda hay que sacarla. Pero yo no tengo la autoridad, ni la persona que estaba conmigo tampoco tenía la autoridad espiritual para tocar esa funda. Y yo no conocía de brujería y vinimos para acá, a la casa. Tintum, 3 de la mañana, gente que yo ni conocía, los pastores. Y yo, mire, yo dije, Dios mío. Y con mi cara, con mi mano, mi cara bien lavada, yo, tintum. Y los pastores humildemente, para la gloria del Señor, me abrieron la puerta. Mi hija, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Imagínense yo durmiendo, ahí, imagino orando, ahí en silicio. Y cuando yo le conté, me abrieron las puertas de su casa para la gloria del Señor. Me acompañaron y allí los pastores en esa oración de libertad, de liberación, pudieron botar todo eso, deshacer toda esa brujería, toda esa maldad que venía para mi vida, para mi generación, para mi familia. Y desde allí yo dije, es que ellos no son pastores, ellos son padres espirituales. Wow. Es que ellos no son pastores, ellos son padres espirituales porque ellos sabían que yo venía de una orfandad espiritual. Porque tuve padres presentes para la gloria de Dios, pero el diablo se metió y hubo un divorcio. Cuando hubo ese divorcio en mi adolescencia, ahí yo quedé huérfana. Porque mamá estaba en su asunto y papá estaba fuera de la casa. Y entonces esta, que tenía un miedo, que el diablo estaba zarándola con ella, con un espíritu de temor, con el abuelo metido en la casa, bajo la cama. Y Dios sabía que yo necesitaba eran unos pastores padres, no cualquier pastor. Yo no necesitaba simplemente alguien que me pidiera a predicar palabra en un púlpito y allá afuera no me hiciera una llamada. Y gracias al Señor me conectó con esa familia, que es de bendición aún en mi vida, que para la gloria de Dios, ellos son mis suegros ahora. Alaba. Esto se puso serio. Esto se puso serio, pero cabe recalcar, hermano, que
Yo nunca miré al hijo del pastor, porque hay muchas mujeres que van a la iglesia y están mirando a los hijos de los pastores, porque usted sabe, Sí. tienen jerarquía. Claro. Hay muchas mujeres que hacen fila, que tocan puertas, y lo sé porque me casé con el hijo del pastor y tenía su gente. Alaba. Esto se puso serio. Así es, se Pero, puso serio. pastora, ya cuando, ¿qué pasó cuando usted toca a las 3 de la mañana? Lo recibieron, pero ¿qué pasó con lo que tenía en el carro? Bueno, resulta que yo le cuento más o menos lo que me hicieron, lo que me entregaron, yo sin desconocimiento, o sea, yo con mucho desconocimiento, y ellos son los que entonces me reciben en su sala. Y antes de votar cualquier cosa, de orar, de reprender, ellos me dijeron, antes de hacer cualquier cosa, nosotros no queremos que tú sigas siendo una neófita, una ignorante. Sacaron Biblia en mano, me sentaron en una mesa, 3, 4, 5 de la mañana ahí, con un vaso de agua y un café. Vamos a estudiar Biblia. Mire, en la Biblia dice, brujería, lo que te enviaron fue esto, el espíritu es esto, Con Biblia en mano me dieron cátedra esa hora. Y yo aprendiendo, y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y a mí? ¿Pero qué yo le hice? Y los ojos se me fueron abriendo. Yo dije, ¿usted sabe qué pasa? Yo viví en una burbuja. Sí. Y a partir de ahí, esa burbuja fue, ¡pa! Se explotó esa burbuja. Yo viví en una burbuja y hay muchas mujeres y muchos hombres que están viviendo en una burbuja, específicamente en este país, aún hombres y mujeres de Dios en el Evangelio, que conocen de un Dios, pero no entienden el mundo espiritual. Y no están entendiendo la magnitud de lo que está haciendo el adversario con la familia, con los niños. ¿Y por qué el niño malcriado? ¿Y por qué esa muchacha está rebelde? Hay algo espiritual que está operando. Y son cosas que tienen metido la gente adentro de la casa. Sí. Grietas espirituales que han abierto los padres, los abuelos, los tatarabuelos, los ancestros, y no se dan cuenta. Y no se ha levantado uno para romper toda esa cadena de maldición. Ay. Y todo eso me lo vinieron a explicar los pastores. Y eso me hizo así, ¡bof! Yo dije, pero ven acá. Yo vivía en un mundo como de pajarito. Yo, Señor, reprenda al diablo. Entonces, a partir de allí que yo me dan la teoría, me enseña, la sangre de Cristo tiene poder, hubo uno, y entonces Jesucristo murió, y ya todo eso, ¿verdad? Eso fue una clase de una hora. La capacitaron. Intensiva. Nos fuimos entonces para el malecón, y allí el pastor y la pastora, para la gloria de Dios, destruyeron eso en el mundo espiritual. Luego oraron por mí, oraron por el vehículo, y ahí hubo una libertad. Y a partir de allí, fiel a la casa. ¿Hace cuántos años es? Eso fue hace muchos años. Fue el principio de la iglesia Mi Redentor Vive hace 9 años. Hace más de 9 años, más de 8 años. Así es, 9 años. Dios mío, esto se puso serio. Entonces, ya cuando pasa eso con usted, ¿cómo se va desarrollando usted ahora en su familia? Porque vemos que viene de una división. Solamente el que ha podido vivir en una familia así sabe las consecuencias. Por eso que siempre, cuando usted pueda mantener un matrimonio, trate de mantenerlo. Amén. Porque toman las decisiones los padres, pero sufren los hijos. Así es. Yo vengo de un proceso también igual, pero por la gloria del Señor estoy aquí de pie. Pero mayormente vemos hijos que salen a la delincuencia, a la prostitución por esta consecuencia y por esta decisión. Ahora es cristiana, le sirve al Señor en una iglesia que tiene el conocimiento, pero también tiene el poder. ¿Qué vieron tu familia en ti ahora que Mariana está congregándose en una iglesia evangélica de los pentecostales que se prenden, hablan lengua, tienen la unción con el conocimiento? ¿Qué pasó en tu familia ahí? Bueno, para la gloria de Dios, el Señor siempre respalda, evidentemente. Sí. Al principio fue un proceso. Hubo mucha crítica. Al principio fue el adversario, el Señor reprende, usó muchas personas que yo amo para sacarme del camino. Porque vengo de una familia con mucho desconocimiento, vengo de una familia totalmente escéptica, cuadrada, con muchas estructuras mentales, mucha cultura, donde las declaro libre en el nombre de Jesús. Y fueron tal vez piedra de tropiezo, pero gracias al Señor yo las salté, yo no dejé que fueran de tropiezo para mi vida. Pero puntos claves para eso fueron mis pastores. Porque al momento de yo recibir una llamada, una crítica, un consejo mal dado, como Aitofel, que venía siendo un consejero del mal. Sí. Mi familia fue usada como un consejero del mal en un tiempo. Pero yo decía, pastores, me están diciendo esto, ¿cómo lo manejo? Vamos a orar. Y gracias al Señor pude tomarme de la mano de ellos para poder combatir esta piedra de tropiezo que venía. Evidentemente venían comentarios como, no te seas fanática, no te meten en eso, salte de ahí, nosotros te criamos por el catolicismo, tú eres una mujer que se la confirmación, la primera comunión, tú lees el rosario. A mí me gustaba todo eso, si usted supiera, me gustaba, Dios mío, ser monaguillo en la iglesia. Yo fui monaguillo chiquita. Dios mío. Entonces de repente ellos me comienzan a decir, es una locura, no te dejes engañar. Y bueno, a mí me llamaban hombres, mujeres, hasta gente madres de la natación me comenzaron a llamar a mí.
mamá que se enteraron que la niña nadadora de selección nacional ahora es evangélica. Y me llamaban, mija, salte de ahí, tú eres muy joven, te van a meter fanática, te van a lavar el cerebro. Y yo, Dios es tan Dios que me guardó, que yo decía, pero es que los locos son ellos. Y usted sabe que yo entendí desde el principio, que había un Jesús que murió por mí. Cuando yo vine ese primer viernes, yo entendí lo que hizo Jesucristo por mí. Con la poco conocimiento que yo tenía, yo entendí que hubo uno que murió por mí en la cruz y lo dio todo. Que donde todo el mundo estaba alejado y yo estaba sola, había uno que me abrazó. Como yo entendí esa clave, cuando yo recibí ese consejo, esa llamada, yo decía, wow, es que ellos jamás van a entender porque ellos no han recibido lo que ya yo recibí. Y Dios me dio la capacidad de entender que lo que estaban mal eran ellos. Y no mal porque podía entender su posición. Y Dios me daba esa objetividad de entender que el consejo que ellos me estaban dando era porque eso era lo que ellos tenían y lo que conocían. Pero si ya yo había conocido al verdadero, al príncipe de paz, al que me amó a mí primero, y ellos no, yo simplemente tenía que orar era por ellos. Yo simplemente al principio respondía, era un poco respondona al principio, Jehová cambió eso en mí, gracias al Señor. Respondía como un cuchillo, pero después Dios me dio la sabiduría a través de mi pastor que me decía simplemente calla, vamos a ayunar, vamos a orar por tu familia. Y llegó un proceso donde yo dije, ok, vamos a hacer algo. Mi familia estaba haciendo de piedra de tropiezo en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días hay un junte, Sí. todos los días hay un cumpleaños, todos los días hay una discoteca, todos los días hay una fiesta, un festival presidente donde había que ir, compraban la taquilla y había que ir toda la familia. Y comenzó un proceso donde ahora Mariana era la aislada. Mariana ahora se cree más porque dice que va a la iglesia. Entonces comenzó como un rechazo hacia mi persona. Entonces, tal vez la versión de allá es, no, ella nos rechaza porque ahora ella es evangélica. Pero verdaderamente yo voy a ser sincera. Yo decidí apartarme un tiempo de mi familia. ¿Por qué? Porque en el Señor, unas personas cuando quieren buscar verdaderamente de Dios, tienen que enfocarse en lo que es de Dios. Sí. Y si hay alguien que está haciendo de tropiezo, de contaminación, aunque sea la persona que tú más ames, tienes que separarte. Porque es que dos aguas no pueden habitar en el mismo pozo. Y yo constantemente no podía ir un viernes, un domingo, un lunes a la iglesia y constantemente en familia estar participando de que me dieran ahí tiqui, 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 y me hablaran mal de los pastores de la iglesia de Venezuela, de esto, del evangelio. No podía. Yo dije, vamos a hacer una pausa. Me metí de lleno en la iglesia. Sí. De lleno en la iglesia. De lleno. Me enamoré del Señor. Dije, esto es lo mío. Aquí es donde yo quiero habitar. ¿Por qué? Porque a mí nadie me daba un plato de comida en mi casa. Nadie sabía si yo había comido o cenado. Nadie le importaba. Yo era una mujer ya adulta, ¿verdad? Esa adolescente que iba creciendo. Nadie le importaba. Yo llegaba a las 4 de la mañana de una discoteca y usted cree que alguien me esperaba despierta. Pero cuando yo estaba yendo a la discoteca y yo venía un viernes en la noche al servicio, había una pastora que no se dormía hasta que yo llegara de mi casa. Había una mujer de Dios que a las 2 de la mañana me escribía, ¿llegaste bien? Y yo dije, espérate, aquí hay algo, aquí hay un código. Wow. Que aquí ni mi abuela, ni mi tía, ni mi prima, ni mi hermano, ni mi papá, ni mi mamá tan despierto a ver si yo llegué bien y si no me pasó un accidente. Pero había una mujer de Dios que ni me conocía, que me estaba esperando. Yo dije, aquí me está mostrando Dios algo, que verdaderamente es lo que dice la Escritura, que la familia primero es la familia de la fe, y en eso es lo que yo quiero estar. Ojo, no es apartando que uno se tiene que apartar de su familia, primeramente es Dios, familia e iglesia, pero cuando uno está en ese tiempo de conocer a Jesús, uno tiene que también enfocarse en lo que están con Jesús. Porque si hay otros que no tienen a Jesús, que te van a acercar a Jesús. Entonces la gente tiene que ser como que un poquito, ponerse los 4 dedos de frente. Si esa persona no me acerca a Jesús y yo quiero acercarme a Jesús, tengo que darle una pausa y ese café no me lo puedo tomar en ese momento. Con usted yo me tomo el café. Claro. Me toman un poquito. No, mire, tiene No, azúcar. así vamos así. Le gusta mejor así. Esto se puso serio. Ya lo que ella iba testificando ahí, yo me tomo el mío. Gloria a Dios. Pero, hermana, ahora, ya cuando te apartas, porque hay un momento, como usted dice, que hay que apartarse. Sí, Y apartarte no es rechazarlo. así es. Porque no es un rechazo que le estaba haciendo, era que usted estaba enfocada, tenía que hacer un fundamento. Así es. Me acuerdo que cuando yo me convertí, yo era muy, muy cercano a mi hermano, como vengo de lo que es una separación de padres. Mi hermano vivía con mi papá y yo vivía con mi madre. Wow. Y nosotros siempre estábamos juntos los fines de semana. Cuando yo me convertí, él llamaba, ¿y dónde está Keuri? Porque no me conocían, me llamaban Keuri en mi casa. Y yo le decía a mi mamá, dile que hablamos después, que no puedo hablar con él ahora. Y duré 6 meses buscando a Dios para poder hablar con él, Wow. porque entendía que si hablaba con él de nuevo, iba a volver al mundo. Se desenfocaba. Sí, claro. me desenfocaba. Pero, Mariana, ya cuando tú te apartas, ¿qué experiencia con el Señor en esa búsqueda espiritual te marcó? Que tú dijiste,
ya no es solamente los pastores. Ya no estoy viendo el amor de Dios a través de los pastores, sino también que estoy teniendo experiencia con Dios. ¿Cuál experiencia tú tuviste con el Señor en ese proceso de búsqueda espiritual? Luego de que yo decido y determino al 100% buscar a Cristo y apartarme de todo lo que me contaminaba, porque yo duré un tiempo al principio yendo a la iglesia y viviendo en el mundo. Sí. Yo venía a los servicios, pero iba a mi discoteca. Yo venía a los servicios, iba a mi discoteca y seguía ahí en el, usted sabe, con los hombres, con las amigas, con esto, hasta que determino 100% cerrar puertas, amistades, a discoteca, a bebida, a música mundana, luego de un retiro espiritual. Luego del retiro espiritual, que para la gloria de Dios y la visión de la casa de la iglesia Mi Redentor Vive, fue de mucha bendición para mi vida porque tuve un encuentro cara a cara con Jesús. Entendí mucho lo del mundo espiritual, entendí el sacrificio que hizo nuestro maestro. Y pues allí me bauticé para la gloria de Dios. Pero había un tema. Yo me avergonzaba del evangelio. Yo duré mucho tiempo para yo decir a voz pública que yo era evangélica. Yo ni siquiera publiqué en mis redes sociales de que yo me bauticé, porque eso era una vergüenza. Imagínense que yo tiré en una piscina con ropa blanca y que me tiré para atrás. Para mí eso era vergonzoso. Yo no podía decir a voz pública que yo era evangélica. Sin embargo, luego de eso, Dios comenzó a hacer un trato especial conmigo y mi identidad. Lo principal fue mi identidad, donde yo entendí que hubo uno que pagó todo y que me daba a mí el valor que yo necesitaba. Y luego de eso que yo entendí mi identidad, Dios me fue capacitando en el mundo espiritual junto con mis pastores que me fueron entrenando y formando en esta casa. Me comenzaron a formar para ser esa líder de potencia, me comenzaron a ministrar del llamado que yo tenía de parte de Dios, pero en todo eso yo voy conociendo. Comienzo a entrar al ministerio de danza, comienzo a entrar al ministerio de niños y comienzo como a formarme. Luego entonces me capacitaron para ser líder de célula, daba la palabra. Y gracias al Señor Dios me fue colocando en lugares por mi humildad, por mi corazón, no lo anhelaba. Pero desde siempre, desde que llegué, miraba a la pastora en el púlpito y yo decía, wow. Y algo me hacía verle y decir, en algún momento tú vas a estar allá arriba como ella. Como le decía al principio, a mí no me gustaba ni siquiera exponer en la universidad ni en el colegio, pero de repente llego a la iglesia y me pasó como en la natación. Aquí tú eres buena. Sí. Yo decía, pero es que de esto yo no sé. Pero ellos sí saben. Yo me dejé formar con un corazón humilde. Luego entonces comencé con un proceso donde hubo uno de los años, que no recuerdo muy bien ahora cuál fue, que pasó un proceso de estar sola, donde vino un espíritu de soledad a mi vida. Y en ese proceso de soledad, todo el mundo se apartó. Yo me sentía totalmente sola, pero ya estando en Cristo. Ahora, estar sola en Cristo y estar sola en el mundo es muy diferente. Porque estando sola en Cristo está el Espíritu Santo, que es el Consolador. Hay una familia de la fe que te abraza cuando tú estás en Cristo y pasas situaciones fuertes. Pasó un proceso fuerte donde ya se me había alertado. Hija, me reunieron los pastores y me dijeron, hija, viene un proceso con esta situación. Y me alertaron con esa situación, yo no hice caso. Hijo que está escuchando hoy, hija que está escuchando hoy, oveja del Señor. Si tus pastores te aconsejan algo, escucha voz sabia. Obedece a la voz, porque viene algo más adelante que tú no has visto, pero que ellos han visto en el mundo espiritual. Yo no escuché la voz sabia. Hice caso omiso lo que me dijeron, seguí ahí, mire, me fui como en el barranco y quincán, me vino la prueba. Me vino la situación fuerte donde me vi, mire, embarrada, sola, vacía. Y gracias al Señor tenía el Consolador, el Espíritu Santo y a mis pastores, a la familia pastoral completa, incluyendo a que es mi futuro esposo. No, a quien su esposo. Claro, incluyendo, digo, porque el pastor, mi esposo, ¿verdad? Que es mi esposo, de la iglesia Mi Redentor Vive, era el pastor de jóvenes, también el líder pues de la danza, de la alabanza, de la adoración junto con la pastora, y su hermana también era parte de la copastora, también la líder de aquí, y ellos dos, cuando ya todo el mundo se me aparta, amistades, fueron mis primeros amigos, yo le digo mi primer amigo evangélico, porque yo no fui criada en el evangelio. Claro. Y yo no sabía lo que era tener un amigo cristiano. Y ellos dos fueron pieza clave para mi vida en Dios. Porque jóvenes como mi persona, todos somos jóvenes. En la iglesia de Mi Redentor Vive todos nos quedamos en 33 y de ahí no crece la iglesia. Wow. 33 como Cristo. Entonces, como éramos jóvenes, yo lo veía a ellos y yo decía, qué lindo ver a estos jóvenes sirviendo a Dios. Son felices, los veo con amor, con hermandad, no hay malicia, no hay envidia, no hay esa hambre de meterle el pie al otro. Yo decía, qué lindo que ellos quieran ayudarme a levantarme, no me conocen y me aman. No, pero aquí hay algo extraño. Porque usted sabe que allá afuera nadie quiere hacerle el bien a nadie. Claro. Nadie quiere ver al otro más feliz que uno mismo. Sí. De ahí es que uno viene. Y yo veía a estos jóvenes que me querían ver a mí feliz. Yo decía, no, pero gloria a Dios. Entonces, en ese tiempo que me veo en ese proceso sola, yo lloraba mucho. Yo lloraba mucho. Toda mi vida he llorado mucho. No sé si por el mismo tema del espíritu que vino a mí de temor, el tema de falta de identidad.
Y ese proceso me llevó a mí a ponerme así de delgada. Yo no comía nada. Había un desorden alimenticio, un desorden en el sueño. Me enfoqué mucho en lo que era el ejercicio, el gimnasio, a trabajar. Yo trabajaba demasiado. Yo tenía todo el tiempo ocupada para no pensar en lo que estaba pasando. Ahora, en medio de todo ese proceso, nunca abandoné a Jehová. Siempre estaba gimnasio, trabajo doble turno en la tarde, luego el servicio de la iglesia, y luego del servicio de la iglesia me quedaba siempre con la familia pastoral, ellos ministrando mi vida, ellos dándome apoyo y dándome siempre un plato de comida. Para mí eso impactó mi vida. No porque mucha gente me criticó, mucha gente habló mal de mí, aún en la casa de Dios. Aquí en el dominicano le dice lambona. Sí. Comenzaron entonces a decir que yo estaba cayéndole atrás a los pastores, y mentira del diablo, el Señor conoce mi corazón. Y lo que pasa es que yo creé fue tanto como los pastores me acogieron a mí, como esa primera discípula que llegué aquí. Evidentemente siempre me amaron, pero ahora me aman más. Claro. Porque ahora pertenezco a la familia, no solamente de la fe, sino a su familia, gracias al Señor, porque Dios le plació. Y en ese tiempo yo lloraba tanto que yo dejé de ir a la universidad. Yo a veces dejaba ir al trabajo, incumplía. Y a veces le decía a mi pastora, ¿puedo ir a su casa? No aguanto más. Y la pastora siempre me recibía en su casa, donde yo iba llorando, grave. Y la pastora nada más me miraban, y yo era en su sala llorando y llorando por tiempo, llorando, y nada más me tocaban la espalda, oraban por mí, me respaldaban y simplemente me traían un plato de comida. Wow. Ese plato de comida, usted sabe, la pastora mi pastora en la cocina, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te echa todo fuera, todo espíritu de llanto, Señor, todo espíritu contrario. Usted sabe que mi pastora es una mujer de guerra, una mujer de bendición, que yo sé que usted lo ha visto en el canal, y si no, le invito, se llama Pastora Yorka de Blanco, su testimonio también está en este canal. Es una mujer de guerra, una mujer de fe sobre todas las cosas, y pues cada día que yo iba me inyectaba de fe, me inyectaba de fe, me inyectaba de fe. Y resulta, hermano Venancio, que había una pieza específica, que además de mi pastora, el pastor Reggie López, también fue usado por Dios, porque todos los servicios después nos sentábamos allá abajo, y él siempre me daba palabras sobre mi proceso. Y me decía, Dios tiene lo mejor para ti. Y él me decía, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza consigo. Y esa palabra él siempre me la decía, a mí me ministró mi vida. Él era mi líder en ese tiempo. Sí. Y siempre me impactaba su testimonio, su integridad como joven. Y yo decía, pero él también está pasando proceso, lo más seguro. Y yo lo veo que siempre está feliz. Yo lo veo que siempre está contento. Y Dios lo usaba a él de una manera especial con mi persona. No, nunca, para la gloria de Dios, me miró. Nunca me hizo una insinuación, nunca me hizo un comentario extraño como hombre carnal. Y a mí me llamaba la atención cómo este hombre, ¿qué hombre? Es carne y hueso igual que yo. Soltero, sí. Soltero, con un tremendo llamado y ministerio, jamás me miró. Y ojo, yo tampoco nunca lo miraba. Yo decía y yo oraba por él. Yo decía, Señor, tú lo vas a premiar a él con una excelente esposa. Y él también oraba, Señor, tú le vas a dar un tremendo esposo a ella. Señor, bendícela con un esposo. Pero la pregunta es esta. Digan. Usted le oraba al Señor, pero nunca le llegó a su mente como que yo no soy como la mujer para ese tipo de hombre. Porque al venir del mundo, ver a este muchacho en la iglesia, todo, ¿nunca te sentiste de esa manera? La verdad no. La verdad dije, yo no estoy al nivel de ese hombre. Es el punto, esa es la pregunta. Así es. Porque evidentemente el pastor, mi esposo, viene ya con un recorrido tremendo en Venezuela. Es un hombre de Dios que cuando él predicaba en la iglesia, eso era paga y vámonos, eso era la gloria de Dios descendía. Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Ese hombre tan joven, ¿cómo impacta? ¿Cómo ministra a personas tan adultas, niños, jóvenes, adolescentes? ¿Cómo Dios lo usa? Yo oraba por la ministra que Dios le iba a dar, porque yo decía, el Señor le va a entregar una pastora. Yo no era pastor. Y le iba a entregar una pastora. Y Dios ya me había sellado en el mundo espiritual, pero en ese tiempo yo estaba siendo formada por su mamá, y verdad, yo había crecido, gracias al Señor. Él también me formaba en cierta parte, que él daba unas clases, unas formaciones, pero yo siempre oraba, Señor, tú le vas a dar tremenda ministra a él. ¿Sí me voy a entender? No me sentía que yo era la indicada para él, porque jamás lo vi con esos ojos. Más bien, llegó un tiempo donde ya yo me sentía tanto parte de la familia que yo decía, ellos dos son como mis hermanos en Cristo. Su hermana y él eran para mí mis mejores amigos cristianos. Yo era parte de la familia pastoral como primera discípula, y yo los amaba como hermanos. Jamás mis ojos los vieron. Lo vio a él como un hombre en temas relación eros. Sí. En ese amor. Entonces, ¿y cómo ya llega el tiempo que realmente ya dice, ese es mi esposo, o esa es mi esposa? Bueno, ese tiempo fue así, mire.
Eso fue un de repente de Jehová. Estaba yo junto con la familia pastoral y otros líderes compartiendo luego de un servicio, y vino el pastor de Venezuela, el apóstol de la casa, el pastor Aparicio, y fue usado por Jehová, donde estábamos todos sentados, y él desata ese código y esa gloria en una mesa, comiendo en un restaurante. Y yo dije, yo me quedé así. ¿Qué? ¿Cómo? Eso fue un tiempo para yo procesarlo ahí mismo, en esos 10 minutos que pasaron ahí. Yo no entendí, y luego yo me le acerco a la hermana del pastor, a la copastora Roseli de Pineda, y yo le digo, acaban de decir que yo soy la esposa de tu hermano, del pastor Rey. Él me dijo, sí. ¿Qué pasa? Aquí voy a hacer una pausa. Ya el Señor lo había revelado 2 años antes a la pastora. Y la pastora Dios le dijo, calla, porque la puedes dañar a ella. Cuando se suelta esa bomba, que el pastor lo soltó ahí, el pastor Aparicio, yo y él no entramos ese día, pero ya muchas personas ya lo habían discernido en el mundo espiritual. Wow. Y ahí se explotó otra burbuja más. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Y ahí me hizo sentido muchas cosas en ese momento. Luego yo me senté con mi pastor a hablar, porque evidentemente, hermanos, que están allí, es un proceso. En la parte ya eclesiástica, ser llamada a ser parte de la familia pastoral, a que tú eres la elegida por Dios para ser esposa del pastor, hijo de los pastores, no cualquier cosa. Tal vez hay lugares que lo toman eso como chercha, pero para mí era un privilegio, para mí era una honra, para mí era algo que yo no me sentía tal vez suficiente en el momento, pero yo decía, wow, me senté con mi pastor y gracias al Señor allí Dios fue desatando los códigos. Viene un profeta invitado a la casa, se desata otra gloria, otro mes después, y el Señor confirma todo. Y luego, ¿qué pasa? Dios confirma todo y dijo en la parte profética, la señal de que este matrimonio es de Jehová es que su primer hijo va a ser un niño y se va a parecer a usted, al papá. Y a todo el que conoce a mi primer hijo, Tiago, el profeta Tiago, es igual a su padre. Cuando nosotros supimos que iba a ser varón, dijimos, Dios mío, que Dios no se equivoque. Y cuando nace, y ahora que lo vemos, que tiene 2 años, es la cara de su papá. Y es literalmente la señal de Jehová de que el matrimonio era a propósito. Y es que ya nosotros estábamos destinados a hacer un matrimonio, porque Dios no une personas, Dios une propósito. Wow. Mujer y hombre que estás allí, mujer, no busca a tu marido. Hombre, no estés buscando mujer en las iglesias. Es Jehová que tiene tu diseño. Ya Dios creó el diseño perfecto para ti. No te desesperes. Mire, cuando el hombre se desespera o la mujer se desespera, dañan el asunto, porque hay mucha gente que le está metiendo la mano al plan de Dios, y cuando uno interviene en lo de Dios lo daña. ¿Usted me entiende? Entonces es como cuando una persona está haciendo un cocinado y le mete una cuchara que no es. Hay problema. Hay problema y se dañó. Entonces en Dios uno tiene que esperar en Jehová. Yo esperé en Dios y el Señor me sorprendió y me premió para la gloria del Altísimo. Y bien premiada. Dios, ustedes que están ahí, yo tengo un playlist, que ese playlist en el canal se llama Testimonio de venezolanos, de pastores venezolanos. Usted entra ahí y va a ver el testimonio de los padres, de los pastores, y también el testimonio del esposo de la pastora también, el pastor Rey. Ahora, ya se casan, dice, ya usted adelantó, tienen 2 niños. Así es, ¿verdad? 2 niños. Pero las personas que están ahí van a decir, pero todo eso se desenlazó en República Dominicana. Todo ese proceso, todo lo de ella, conocimos. Pero, ¿y ahora cómo que ellos están pastoreando en Italia? ¿Cómo que ellos están allá? ¿Cómo llegan ustedes a de familia venezolana, dominicana, ahora llegan a Italia? ¿Cómo fue eso? ¿Dios le habló? ¿Qué pasó realmente? Porque ellos quieren saber. Claro, es una de las preguntas que más nos hacen, ¿verdad? De cómo es ese llamado de Dios. Pues evidentemente Dios a mí me casa y me une con un pastor, con un hombre que ya tiene un tremendo ministerio, un tremendo llamado de Dios, usado por el Señor aquí. Y pues entonces nosotros asumimos el pastorado aquí en la casa en República Dominicana, apoyando a nuestros pastores, y asumimos el trabajo, estamos trabajando de lleno. Y un día Dios le habla a mi esposo, el pastor, manejando su vehículo, y Dios le habla en voz audible, le dice Roma, Italia. Él le dice a Dios, Señor, yo sé que tú me hablaste con esa misma voz cuando me llamó de Venezuela a República Dominicana. Ya mi esposo conocía esa voz, ese estruendo de esa voz audible. Le decía, Señor, ya yo no estoy solo. Espíritu Santo, y es como en ese tema de no quiero dudar de tu palabra porque ya la reconozco, pero ahora yo no estoy sola. Estoy casado, y no solamente casado, mi esposa está
encinta, dicen en Italia, que es 5 meses de embarazo. Ya tenía embarazo de 5 meses y Dios le volvió a decir Roma, Italia. Y él dijo, ya. Llega a la casa y yo estoy allí en la habitación y él me dice, pastora, Dios me dijo que nos vamos a Roma, Italia. Yo me puse más blanca que eso que ella está allá atrás. Me puse transparente, yo no me hice así. Una película se me vino a la mente, porque usted sabe el embarazo, sí, el seguro, el médico, la familia, la cosa. Estábamos cómodos aquí. Estaban bien aquí. Teníamos empresa, teníamos 2 vehículos, trabajo, estábamos bien. Todo lo del bebé ya estaba listo, la familia lo iba a regalar, bueno, todo. Y Dios dice, Roma, Italia. Y me acuerdo que en el instante el pastor me dijo, 0 emoción. Se sujetan a Cristo en el nombre de Jesús. Estamos aquí para hacer el propósito de Dios. Eso ministró de una vez mi alma. Eso sí, y todo lo que el adversario tal vez quiso ministrar salió. Y yo nada más hice, respiré y le dije, amén. Luego del amén, se abrieron los cielos a nuestro favor. Y Dios comenzó a descender una gloria de bendición para nuestro ministerio, para la gloria de Dios. Se abrieron puertas, Dios usó personas, hubieron conexiones. Y ya en 2 meses después de eso ya estábamos pisando la tierra de Roma, Italia, para la gloria del Señor. Llegamos un diciembre a Roma, hace 3 años, y el ministerio inició de una vez. Llegamos un día y ese mismo día fuimos a un supermercado, compramos alimentos. Para que usted entienda, los pastores no solamente viven de que no viven de diezmo y ofrenda, nosotros no vivimos de eso. Llegamos al lugar y con la provisión que llevamos, ¿verdad? Ese poco botín que llevamos para administrarlo, dijimos que no importa lo nuestro, nosotros no tenemos nada, pero queremos ayudar al necesitado. Y fuimos a las calles con alimentos ya preparados a llevar y evangelizar, a entregar y evangelizar en todos los idiomas. Hablábamos inglés, español, un poco de italiano en lo que sabíamos. Ahí usted sabe, ahí el Espíritu Santo ayudándonos y podíamos llevar la palabra de Dios. A raíz de eso, Dios usa a mi esposo con revelación, con profecía. Dios nos volteaba la cara. Mira, háblale a este es latino, este es de Colombia, este es de El Salvador, este es peruana. Y llevaban palabra. Y Dios probó nuestra fe. Sí. Porque cuando uno es enviado a otra nación, donde no solamente es otra nación, otra cultura, es otro idioma. Imagínese usted llega a un lugar donde usted lee los letreros y usted no entiende nada. Pero el Espíritu Santo ayuda al enviado y Dios capacita y siempre respalda a todo el que Él llama y envía. Y entonces fuimos, invitamos a todas las personas a la iglesia. El domingo hay un servicio. ¿Y dónde es? Le mandamos la ubicación de nuestro WhatsApp porque no había lugar. No había iglesia. Nosotros no fuimos ni conectados con pastores de ninguna iglesia, no fuimos conectados con ninguna amiga, no conocíamos absolutamente a nadie en Italia, a nadie. Y a veces mucha gente dice, pero ustedes lo recibieron unos pastores. No. Nosotros no conocíamos absolutamente a nadie. Invitábamos a la iglesia a los servicios los domingos y en ese servicio decíamos, Señor, tú lo vas a hacer, Señor, eres tú. Pasaba el miércoles. Llegaba el jueves, seguíamos mandando mensajes y evangelizando. Llegaba el viernes, ¿y dónde va a ser la iglesia, Jehová? Espíritu Santo, tú tienes el lugar. Y el pastor y yo decíamos, Señor, ¿será que lo hacemos aquí en este lugar donde estamos? En este apartamento, Señor, eres tú. Y Dios nos llevó a una calle, me volteé a la cara y decía, aquí es evangélica. Y allí Dios nos conecta con esos pastores, se abre la puerta de ese local, gracias al Señor. Allí pudimos enviar la ubicación a las personas que evangelizamos. El servicio se dio para la gloria de Dios y a partir de allí, de ese domingo, hasta hoy tenemos una iglesia hermosa en Roma, Italia, creciendo, unos discípulos fieles, amantes de la presencia de Dios, latinos de toda parte de Latinoamérica, de Centroamérica, que están sedientos de la presencia de Dios, que necesitaban una casa con una doctrina sana, con pastores que tuvieran también depósito de paternidad. Luego de eso, hace ya casi 8 o 9 meses, se abrió una iglesia, porque Dios nuevamente habla a mi esposo de una iglesia en Nápoles, y ya también nos extendimos en la nación de Italia, no solamente en Roma, porque Dios quiere ensanchar su pueblo, porque es mucha la mies y pocos los obreros. Y aquí hay unos siervos de Dios que estamos dispuestos a hacer su obra. Nosotros no tenemos que ver con que si estamos cansados, mire, y tenemos 2 bebés, 2 años y 1 año, y no le decimos que no a Jehová. Es que vinimos fue a hacer el servicio de Jehová. Nosotros no queremos estar cómodos. Nosotros decíamos, tenemos servicio en Roma y todos los días atendiendo familias, jóvenes, no estamos en la casa de que tirados, de que haciendo nada, estamos trabajando así arduamente. Y Jehová le habla al pastor y le dice, ahora en Nápoles. Y verdad, puede venir ese pensamiento humano, Dios mío, otra iglesia más. Pero en el momento fue, Señor, henos aquí. Atendemos en llamado. Y se extendió entonces la iglesia en Nápoles. Si usted quiere saber un poquito más detallado el testimonio de estas iglesias, mi esposo, el pastor Reggie López, también tiene una entrevista en este canal donde estará desglosando el llamado y todo lo que Dios está haciendo en esa nación de Italia. Algo poderoso, algo precioso, una iglesia que se está levantando en Nápoles. Con la mayoría, el 80% son dominicanos. Dios, mira qué vamos a hacer. Cuando se termine este video, lo vamos a lanzar para allá.
quédese hasta el final. Lo vamos a lanzar para allá porque el pastor va a contar todo lo que tiene que ver en esa nueva iglesia, qué pasó ahí. Eso, yo sé que eso es tremendo. Ahora, ¿dónde están ubicados ustedes allá? En Roma nosotros estamos ubicados en la parte que se llama Tiburtina. A todo el que conoce de Italia o nos quiere visitar o quiere habitar en la presencia de Dios en la casa Mi Redentor Vive Italia, estamos en Roma Tiburtina, vía Edoardo Scarfoglio 16. Roma Tiburtina, allí el número 16, ahí está el local. Y en Nápoles estamos ubicados en Nápoles Centrale. En las redes sociales nos pueden encontrar @iglesiamiredentorvive.it. Y también estamos en las redes de pastores, @pastoreslopezr. Allí también pueden escribirnos en el direct message, en el mensaje directo, y allí podemos enviarle la ubicación directa para que también puedan llegar, pueden comunicarse allí con el equipo de multimedia y le estarán contestando para poder encontrarnos allá y recibir una palabra de poder en el nombre de Jesús. Pastora, ha sido un honor, una honra tenerla aquí con nosotros, escuchar su testimonio y cómo el Señor la cambió, la transformó. Una palabra para terminar. Me gustaría que le hable a esas mujeres que están ahí. Si ahora mismo viniera una adolescente, una joven, y es el último consejo que esa persona va a escuchar en su vida, ¿qué consejo usted le daría a ella que está ahí? Joven que me escuchas hoy, mujer de Dios que me escuchas hoy, reina hermosa, princesa amada, Dios te ama. Jesús tiene propósito contigo. Así como lo hizo conmigo, también lo tiene contigo. Aunque sientas que no vales mucho, aunque el adversario te haga sentir que no eres suficiente, tienes un valor tremendo. Eres llamada como una perla preciosa. Dice la palabra en Éxodo que eres tesoro en manos de Dios. Eres su gran tesoro y Dios te ama. Ríndete a Cristo. Busca a Jesús y Él es la respuesta a todo lo que tú sientes y lo que estás pasando. Depresión, hoy la echo fuera en el nombre de Jesús. Ansiedad, la echo fuera con la autoridad que me da Cristo en el nombre de Jesús. Toda voz contraria que te atormenta, hoy la cancelo y cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Todo ataque hacia tu mente, tu alma, tu espíritu, tu corazón, hoy se quebranta en el nombre de Jesús. Aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá y te abraza hoy con sus brazos de amor y lazos de amor en el nombre poderoso de Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te arropan hoy. Jehová Shalom te ama, te persigue y aunque tú corras, joven que estás allí, Jehová siempre te encontrará y al final ríndete a Él para que no pierdas más tiempo. En Él está la solución. Te bendigo, te amo, a todo el que está allí con el amor de Cristo. Sigan escuchando y respaldando esta plataforma. Llévenla a las naciones, compártanla con todo el que está allí, que van a ser grandemente bendecidos. Pastora Mariana de López. Alerta. Alánzala. Será un año de mucho lloro. Él es Él. Oh, Él es Él. Él es el rey. Él es Olé. Él es el rey. Él es Él. Era más. Él es Él. Él es el rey. Él es Él. Él es el rey. Él es Él. Ale, ale, ale. Alerta. Ele, ele, ele. Alaya. Él viene, alerta. Tikatakabache katarandere. Usted. Rezara para barabaya. Ukatatakapa. Ebra cerro barra. Ushabarabayaba. Rebra sobre braisa. Nebra kabari fari bobo sabaro. Makata mayaba. Orebro soribaya. Ávaros serán quitados de mis altares, dice Dios. Ávaros serán quitados de mis altares. Ukombo. Hermano, mire, le voy a dar un principio. Usted que es nuevo viéndonos. Nosotros no decimos vamos a interpretar. Nosotros hablamos la lengua y la interpretamos. Lo que hablamos en español es la interpretación. Lo que pasa es que no nos gusta montar show. Amo. Pero Dios me dice, Venancio, no he sacudido a Brasil de nuevo por la oración de muchos que están ahí. Wow. Pero le voy a hablar a los profetas de Brasil. A los pastores genuinos de Brasil.
atento a la voz de Dios. Porque Dios le hablará. Estoy viendo 2 meses. Dios me dice de marzo a mayo le hablaré. Y le diré cuándo van a tener que salir con su familia. Porque ustedes han clamado por clemencia y misericordia le han pedido a Dios, y voy a hacer misericordia con su familia, no con Brasil. Porque estoy viendo la sangre como corría en Brasil, sangre de inocente, luz salía, y la evidencia de lo que está pasando abajo. Es dominado por gente que están arriba. Dios se está metiendo en el gobierno de Brasil. Dios me dice, voy a sacar a Talía, no a tu palúa, porque estoy viendo cómo la sangre se derramaba en Brasil. A todos y cómo se están reproduciendo los demonios. Pero voy a hacer misericordia con la familia de aquellos que me clamaron. Dios dice, le voy a avisar y le voy a hablar cuando van a tener que salir del país, porque voy a sacudir a Brasil. Lo sacudiré, llama. Lo sacudiré como una paja en el aire. Shaika. Wow. Soportaika. Podrán soportar. No pisco polisawa. Sobile poicaupau. Wow, Dios mío, ¿qué tan dopa? Dios me Sali me mencionó una parte de país Cabay. De Bascabatileboa. Dios mío, ¿qué es esto? Dios me mencionó un nombre. No sé dónde está. Lutaki en Zapotaría. Me mencionó el término Paul. Amnaus cabas cabantus kai capuria. Replascabiando caia. Busque dónde está eso. Lupandi le potilia. En Brasil. Raponda la cain solo coi cataya. Dios sacudirá a San Paulo. Cain conca. En Dantes Cabo. Alembo caia. La ciudad de Brasil será sacudida. A combalatar y de rejaría. Dios menda caía. Si habló profeta de Jehová. Hay lugares donde yo le he pedido misericordia a Dios. Señor, no lo haga. Y permite que mi reputación baje, pero que la gente no le acontezca esto. Pero hoy no. Si ha hablado profeta de Jehová. Descapo te enoja. Dios está enojado con ellos. Dios sacudirá a Brasil como una oca en el aire. Canalas copeo. Dios se meterá en San Paulo. Pastores que están ahí clamen a Jehová. Dubal, Cabot, Clebojaría. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Cabanda y Camoa. Mencionaste 2 nombres ahorita. Matuan Camoa. Batas ¿Cómo se Coma. llama? Dubái. Shebatus Kababufa. Dubái, es el país más rico que hay. Shakato Neamosa. Mencionaste Dubái. Neboscabufea. Y Mapua. habla también de Europa. Nabuskabalaba. Nabelepokapua. Dubái está en la mira de Dios. Wow, Dios mío. Torondi. Shokatua. Porque así como hay mucha riqueza, hay mucha prostitución. Wow, Dios mío. Brequembo Dios se ha levantado fuertemente en contra de la prostitución. Sí, brique broco, como yo veo como Sopatua. Dubái quebraba, Wow. brocátamo, como que se rompía, canea, bocanse, Wow. tienen como un sueño como de wow, como Daska. Descapa. De Paracay. como de Wow, dime confía. Yo estoy viendo la cumiana. Yo estoy viendo cómo Dubái quiere hacer una cúpide. Ya buscaba. Y quiere subir alto y autoproclamarse que no necesitan a Dios. Sí. De la brascabota bien bostalea. pero sabrá Lupacopa tole capusca. quién Jehová y quién que Wow, pastorea. discabolo manchele caupua. Bepofa bubla busclabo fiseleboa.
Lebabus clavos clemondiana. Pernambros cabremon sarimoa. Me llegó el término. Se cree en el país de la maravilla. De Racaramanzara Dice el cielo. Wow, Dios mío. No hay país de la maravilla. Wow, Dios mío. Donde hay maravilla está en el reino de los cielos. Ecopopopoporo. Prestaricambo crotorón de cracanía. Y dice el cielo, tengan cuidado. Tú ¡Ey, Cocua! porque le tocará algo más fuerte de lo que vivieron. Neto Tú te Monza. toalla, porque yo conozco más su futuro con lo que usted está planeando. Supapuatua. Epaslan, bipupua, papua, apapusua, papusua, pumbua, papá. Entonces yo, se acabó el abuso. Cotorón de revibracama, rite de postendi. Y lo que usted construya, una vez más lo voy a derribar. Te catará, brecotrotro, moncorro. Te va, dégate patoria, pacatacatama. Dice que no necesitan de Dios. Dice yo, prepárate que la historia se va a volver a repetir. Y vienen su hablaba ahorita de Europa. Viene cosas grandes para Europa. Vengo rompiendo, vengo quitando estructura egipcia, Cataria, el récord de Rebosemi, para que vuelvan a confiar en Jehová en Europa. No han querido los pastores que he enviado, canalla, Yemembo, que confían en sus dioses. Abajo dice Dios, tóndica, todo altares, todo imperio, dice, vengo sacudiendo Europa. Escuchen los de Europa. Sacan de campo, porque han sacado a Jehová. Se han dejado engañar, dice Dios. Europa, escucha voz de Dios. Se acercan cosas grandes para Europa. Hasta demostraré mi ira y mi poder, dice Dios. Pipope, pipipepe, tucumi, pipimo. ¿Por qué no han llegado los vientos? Porque no han dado paso a Dios. Se canta cabeza, cama, se camama. Levantar una cabeza, dice Dios allá en Europa. Pacande que petlen mi praseria. Yo sé mi andokima, Jehová sé que mi andokima jama. Porque hay cosas que vienen pasando, venazo, una detrás de otra, porque voy a llamar su atención. Wow. Tinsama. Dios está Volverá a llevar profetas para Europa. Dios levantará profetas. Para acá baston, mi canta, a vecine, a benfumi, andelea, se vive beso, me viva bandi, viso, viva semi, así dice Jehová. Llevaré mi profeta a Europa. Que Kensoko, para que dejen de estar confiando en ese ídolo que tienen como rey. Porque viene una persecución grande para los evangélicos en Europa. Hay gente que va a comenzar a saltar de estado en estado. Precabandea, a vos dedicante que de la camdo. Me está yendo Dios, gente viene en Indonesia, Atlántica, Trostren de ratón, Totorocondia. Verán, gente, viene una persecución grande para los evangélicos. Yo vi un evangélico corriendo, Cabasemba. Y el mundo se está acabando. Cotiminamia, a veces mi membo vivasendo que tenía a Johnny Manzomia. Estados Unidos recibe inmigrantes que vienen saliendo de muchas naciones que te liando hoy. Abaquendo, vienen pidiendo auxilio. LMA. Estados Unidos, eres la madre de las naciones. Chukuni. No te dejen engañar. Wow. Chitiniendo tai. Yenendia taliembo. Dinanan de buacam de Dios mío. ¿Qué comía poa? No te dejen engañar. Estados Unidos, recíbeme los que vienen entrando. Yekan sakam seken saka. Quieren, van a venir sacando, vienen grandes guerras, venancia en naciones, bebé semia, donde niños van a llorar, rescatarranzo. ¿Quién lo va a rescatar? Donald Trump, bipan for me. Yosembi cambo catemian for me.
Yo te puse para que gobierne. Pipa campo, pipa pop, pipa sembu, kutuam, semika bonsai. Y te digas cómo tienes que avanzar en estos años que te quedan. Ratacato rostorón sequerrimia. Han querido derribarte, pero no han podido porque yo hablé. Esta cansea. Me canso cotomicando. Hay gente que te ha llegado, pero no han te herido. Precamia. ¿Sabes por qué no te han herido? Porque Jehová te has protegido. Así que dice Dios, mira bien cómo vas a caminar. Porque te puse como señal que te lenda cambe cambia para que me endori y mindai, para que me dirija bien mi nación que venea a posibimina. Dice Señor, no de Necama. Vienen cosas en contra de los cristianos en Estados Unidos. El próximo año, Necama, tú serás el defensor de Estados Unidos para los cristianos. Retaraya a vos que te mi papá con mi papá. Dios mío. Me place hacerlo contigo. Y como me place hacerlo contigo, tienes que dar refugio a los que van a entrar. Séme fiel, me dice Jehová. Dios mío. Jonan Tronjimia. Wow. Antes tú tomó una decisión para una guerra, piensa bien. Sí. Veo esa gente de allá del Medio Oriente, que van a querer reuniones contigo. Veo China que quiere hacer trato contigo. Y va a tener cuidado quien confía. Porque veía que hacían ritos. Ellos me quieren gobernar la quinta parte. Y te iba a tener cuidado, confía en los profetas de Jehová. Ay, amaquendo, el que tenga catenia, el que tenga oído que escuche. Anaye, que le estamos hablando a Estados Unidos. Dios. Tu fuerza no está en la herramienta que tú tienes. Está en Jehová. Deja comata. Y Estados Unidos lo sabe. Wow, Dios mío. Sombahai. Elegendo, yo vi ejércitos Venancio que iban caminando. Racande que te renzo mía. Cuida tu tierra. Dios. Y tenga cuidado con lo que permite. Hay una revolución en Estados Unidos que va a comenzar. ¿Cómo se llama las iglesias lo que están poniendo en muchos lugares? Sí. Mira, eso es algo que iba a hablar de Bascabarabay. Específicamente aquí en República Dominicana. Hay algo que se está permitiendo. Y es la mezquita. Están poniendo mezquita en muchos lugares. Ya en República Dominicana hay 5. Ya tú debes saber, eso pertenece al Islam. Y tú sabes cómo es el contenido o la doctrina del Islam. Esas personas, si tienen que explotarse, se explotan contigo. Y aquí en República Dominicana lo están permitiendo. República Dominicana es un país cristiano pentecostal. Un país cristiano desde la cabeza hasta los pies. Incluso en su escudo tiene un texto bíblico. Lo que quiere decir que aquí somos cristianos desde el más pequeño hasta el más grande. Sí. Entonces, aquí no podemos permitir que eso se levante. Y se están instituyendo en muchos lugares. Pero es tan fuerte también, Christopher, que se están levantando muchas iglesias satánicas también en República Dominicana. Sí. Y ahorita, Dios mío, yo quiero hablar esto. Pero yo veo un algo que veía mientras tú hablabas, Christopher. Pero yo quiero decirlo por YouTube. No lo quiero, TikTok no puede banear con este asunto. Manas cabaya. Todos los que están en YouTube, los que están en TikTok, vamos para YouTube. Quiero revelarle algo que Dios me mostró, que viene para un país específicamente. Quiero revelarle algo que Dios me mostró. Vengan para YouTube. Venancio, ¿cómo está este en vivo? Está Venancio Amparo Oficial. Vamos. La cuenta de YouTube se llama Venancio Amparo Oficial. Corra, todos los que están en TikTok, vamos para YouTube. Venancio Amparo Oficial. Mira ahí donde Yamel Pérez lo está por. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Te estoy diciendo, esto es profele buscapo. Wow, Dios mío. Neto acá es copelepofía. No quiero afectar esta cuenta de TikTok. Vamos para YouTube, hermano. No descames, glabes, cabis, gloa. Bebes, clabis, clabus, clebos, clabis, clabus, clabis, lulija.
Dios mío, me amo la voz gabato, acá, coqueja, eca, coquija, aquí, hasta acá. Dios mío, Dios va a tus clavas. Hay gente específica que Dios le va a hablar. Gente que están en el live. Dios está a tus cabos, hasta. Dios le va a dar estatus hoy. Da buscabo, Ana. Y le va a dar direcciones, directrices. Repipas cabos de lejos, clavis de leja. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Todo el que está aquí en TikTok, vamos para YouTube. Escriba Venancio Amparo Oficial en YouTube y le sale esta transmisión. Corra. Todos los que están en TikTok, esas 150 personas, salga ahora mismo de TikTok, porque ahora es que está en vivo, está comenzando. Wow, Dios mío, que datos capo. Taneando. Pito que fisco. Pisco fiscapo que. Mirando. Hadas cabatacaya. Dios mío, Dios de Bosaba. Dios de Descobea busca. Dios se va a meter en la Fiscalía de República Dominicana. Dios mío, espérense. Moambua. Dubabueco, fanio, jajuya. Después de este en vivo, no vamos a poder ir a cualquier iglesia a predicar. Upaco Pessoa. Esto es una palabra de peso, me dice Dios. Unemo ufalia. Van a querer desaparecerlo, pero no podrán. Porque yo seré su baluarte y su guía. Wow, Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Vito Kumatoa. Todo el que está en TikTok, pase para YouTube ahora. Escriba Venancio Amparo Oficial. Todo el que esté en YouTube, todo el que esté en TikTok, pase para YouTube. Vamos, hermano, vamos, que no queremos perder la conexión. De Dascababuata, Kereboa. Christopher, dile que pasen para acá y cierra. Mi gente de Bocopoa. Wow. Queremos seguir por YouTube. Wow, shuhata. Ahí está la manera de cómo usted puede conseguirlo en vivo. Cruce rápido para YouTube. Busque Venancio Amparo Oficial. Vamos a seguir soltando la palabra por YouTube. Corra rápido ahora. Cruce remiendo. Mire, cruce rápido para YouTube ahora. Busque Venancio Amparo Oficial. Ahí está, llamé lo puso. Yo al diablo. Entraron ahí las que personas. Nakawa. De vos cabraya. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Gatins Kabata. Todos los que están aquí en YouTube, vamos, diga de dónde viene. Vamos, todavía quedan 130 personas en TikTok. Todo el que esté en TikTok, hermano, ahora mismo, escriba, mire, el nombre, el comentario que voy a fijar es la manera en la cual usted puede. Cupato Pepoa. Dios mío, hay pactos que se van a romper hoy. Te estoy diciendo, Christopher. Le voto loco, fiboa, blepoa. Yo voy a confirmar, dice Dios, hay cosas que serán en el tiempo, pero hay cosas que van a acontecer a principio de año. Tapacafo Paua. Dios mío, voy a sacudir a San Pablo, me dice Dios. Wow, Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Capo paria. Así que todo el que esté en TikTok, hermano, todo el que esté en TikTok, salgo ahora mismo de TikTok y vamos para YouTube, porque Dios está hablando de manera especial. Así que toda mi gente, todos los que están en TikTok, les espero ahora mismo por YouTube. Escriba Venancio Amparo Oficial, Venancio Amparo Oficial en YouTube y le sale esta transmisión. Dios me le bendiga y Dios le guarde a toda la gente de TikTok. Vamos a continuar por YouTube. Así que, Christopher, dile que pasen para acá y cierra. Mi gente linda, pasen para YouTube, porque vamos a seguir soltando la palabra. Cuando llegue, comparta, dele like y reporte sintonía. Le busca bolifolia. Venga rápido, no se quede. Así que nos vemos en YouTube. Dios te bendiga y te guarde. Dios mío, Dios está hablando de manera especial. Rebatarica. Dios mío, Nemo Cabio Bobla Fuscabia. Silenciame, bloqueame a ese hombre que está comentando ahí, que quiere una atmósfera espiritual aquí. Tú vas tu leboa. A descabendo limón saribotaría. Juniana González te va para afuera. Rucabía. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Macu papu. Ya me lo bloqueaste, ¿verdad? Lucapia Monsabatalía. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Dios te está haciendo cosas poderosas, Christopher. Todo el que pasó de TikTok para YouTube, dele like a esto, vamos. Vamos. Todo el que pasó de TikTok para YouTube, dele Lucapopo. Etopolo Paco Pescopoa. Usted Dios capela posepoa. Remendele pescabere brabria breya. Dios mío, te descaya terequia.
Reposcobelebotía. Hago una encuesta ahí y pregúntale a la gente si quiere seguir escuchando la profecía de Dios. Umombo Samoa Juan Sabolopaya. Levandios Camonamios Arabria Toricaya. Yo me muan Sebo Payo Cando. De Rapre Pamba Panri Papricaya. Dios mío, Dios está aquí de manera especial. La gente tiene que adorar a Dios. Todas las personas que están aquí, vamos a compartir este en vivo. Vamos a darle like. Vamos, que el enemigo no va a prosperar en contra de la iglesia. Los profetas, el diablo no quiere que hablen. Los profetas tienen sus perseguidores. Pero te voy a decir algo, Christopher. Dios no permitirá más una torre de Babel en la tierra. Lo que se proclaman torres, el Señor lo va a derribar. Por eso Dios hablaba que derribaría a Dubái. Dios va a tocar. Por cuanto creen que son grandes, Dios va a romper. Ahora yo podía ver cómo peces brincaban en agua seca, cómo peces brincaban en lo seco. Y yo le preguntaba a Dios, Dios mío, ¿y por qué esos peces están brincando? Y Dios me decía, Venancio, está viendo ya el resultado de cuando salieron las aguas de la tierra. Cuando el agua se va de la tierra, los peces quedan en la tierra y los peces comienzan a morir. Ahora, ¿qué es, Venancio? Lo que te estoy diciendo es que el agua se entrará en la tierra. Hay países que serán sacudidos. ¿De qué manera? El agua pasando los límites de la tierra. Morirán muchos. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Estoy viendo cómo está entrando el agua a países. Mundiandea. Sopa upalua. Sembo palipopalía. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Para Brasil Dios la va a sacudir. Pero estoy viendo en Alemania cómo se mete el agua. Rucopi poca y catopeca ya. Las rocas no lo podrán detener. Pau, shau, tau, cau, paya. Remariota liam de otaya. Dios mío, alguien puede adorar a Dios aquí. Estoy viendo ciertos países como el agua se le va a entrar. Venancio, Jubalio. Los peces se convertirán en gente, porque la gente morirán en las aguas. Dios mon baiko. Befo bisabua. Apunten esta. 2026 es el año donde el agua se entrará a la tierra. Wow, Oscopopa. Dios dice, quitaré los límites en muchos países para que el agua se entre. No cubrirá la tierra completa porque no destruiré más al mundo con agua. Pero daré señal a través del agua. Botascopoa. Peposcopepoa. Diboscabule pesclavos clavos clavos cleo. Exclamos clayo. Ustedes están buscando en el agua. Yo lo voy a buscar en la tierra a ustedes. Porque escabot clavo. Yo estoy viendo un submarino metiéndose por abajo. De roca escabo a tamoa. Cómo quieren invadir otro país. Pero el agua lo va a sacar. Wow. Dundansko, Palía. Yo veía huracanes fuertes, Cucolaonsaya. Y tú quieres ver si Dios está hablando. No será en tiempo de huracanes, será en tiempo donde no hay huracanes. No será en el tiempo donde las aguas llegan a la tierra. Será en el tiempo donde hay sequía. Cucopón, Soco, Tarica. Para que vean que son señales de Jehová. Lupapos, Capolapos, Apua. Rapros, Cabriposaya. Por eso hay alguien que tiene que levantarse. El 2026 Yamel, el 2026 Kimberly, el 2026 Christopher Randy, el 2026 se tiene que levantar grande grupo de intercesión. Se tienen que levantar los intercesores del mundo a interceder por el mundo. 2026 es el año de la evidencia de Dios. Como así, Venancio, se están derramando gotitas de las copas. Rupapo palofa capo palapatoa. Replatatis cabo telebajitia. Porque han reemplazado a Jehová por la brujería. Países brujos serán sacudidos por Dios. Arambo tarico peleposaloa. Dobalu pipo faripoa. Aidori rebristaria. Donald Trump, yo estoy contigo, te dice Dios. Lupandio cambo jalacaya. Recraposeo. Por más cosas que te estén tirando de Venezuela, no te van a poder matarlo. Los palos cero. Yo estoy viendo cómo tocaban los palos en la montaña del sorte. A los
Rembatzole payo. Rembatariterehari. Rebritaía. Te quieren herir con brujería. Oh, con caloja. Alanda calía. Estoy viendo a alguien cerca de ti. Un familiar que te lo quieren volver loco. Pero a través de brujería. Pero Dios te dice, me estoy metiendo en tu casa. Me estoy metiendo en tu familia. Me estoy metiendo en tu territorio. Porque tú eres mi Ciro. Eres mi ungido. Te levanté para direccionar. Para defender mi pueblo. Ularaman socorro no ansérreme ahí. Oh Dios mío, Padre. Y papá pasó catama llamando. Pum bufal. Taramo. Baizumbia. Serere. Bundice oja. Nakambo. Deinsei kombia. Papam foi. Alimbei solia jua. Nakambo. Dihombia. Alihoa. Dali kombia. Asakang bohadika. Neto agai. Hilembia jihoa. Mudilis kambi hualia. Papum. Debis kambu haliteoha. Wow. Bois kambi haliha. Voy a sacar los filisteos. Deja linseoa. Baba bai. Deja lensikon bahala. Takam. Deja la lisonja. Umbihatau. Tiham dikam. Kamba kain kai. Dehum bakaika. Sakando kaiko. Osakan. Takam kukiha. Umbikaumfa. Dios mío, cubeja. Cúbrenos, Jehová. Te cantaika. Por eso que tú el que esté aquí, pónganse comunión. Pa fea. Da cambo halia. Dambo saika. Porque hay tolizau. Densan tanse. Amdin sentai kantihan kai. Hemtai sankan kai. Upambo falikom bataika. Atamboha. Wanambo kambu falikambu hataupia. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Dios se está metiendo en la casa de Donald Trump. Sí, merra babu. Fuertemente porque estoy viendo a alguien que está en demencia. Wow, Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Santo Dios. Estoy viendo a alguien que está en demencia y Dios me dice, son brujerías que salieron de Venezuela Wow. para entretenerte. Cucupescopatoba. Porque una cosa es lo público, otra cosa es lo secreto. Lo público lo conoce el pueblo, lo secreto lo conoce Dios. Wow, santo. Wow, Dios mío. Cualquiera declara, no cualquiera profetiza. Uf, santo. Da Dios. buscaba. Te estoy diciendo, boico. Number. Wow, Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Padre. Esto está profético Está aquí. profético. Tu acuan sopalua. Calla, mahai. Bomba un fomba pancoa. De Wow. balis caba de enseñar. Dios mío, pero ¿qué es esto, Dios? Próximo año. Dios te caboata. Comina, más. La cando sacamoata. El próximo año. Mírame. Antes que tú interpretes esto, hable esto. Todo el que está aquí, dele like a esto y compártalo. ¿Cómo que tenemos 500 personas y solamente 400 le han dado like? Vamos todos a darle like a este video y a compartirlo, hermano. Esto el mundo tiene que saberlo. Profeta, hable de parte de Dios. Sí, comparta esto. Coma, no. Y dele like. El próximo año, bendigo a la gente que está. Será un año de altares. Será un enfrentamiento Wow. muy fuerte, dice el cielo. Así como hubo un enfrentamiento entre Elí y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Shakadamo, Kotomo y Makayama. Se va a abrir una batalla muy fuerte en el mundo espiritual. Yekatomo Kunia. Y se va a comiencen a arreglar su altar en muchas naciones. Tocom da Kabi mi Kabomu. Se dijo, porque menguaron mucho en muchas naciones sus altares. Pastores, arreglen sus altares. Katamaya. Yo toco Monsimi, porque yo estoy con ustedes. Te que mi cama no. ¿A qué le tienen miedo? Dice el cielo. Si yo vivo con ustedes. Bacatín de papom, dice le bombi cama. Porque yo conozco sus enemigos, dice Jehová. Tracam socotron semi. Y el Señor, la red va a tomar una fuerza muy fuerte el próximo año. Para acabar las redes. Saca bon día.
de que te vi como un dicamando como anamia, porque yo voy a comenzar a enviar mi mensaje de profecía a muchos lugares. Bekenda katian sokotuania. Porque voy a comenzar a hablar, dice Jehová. Hay gente que va a ser muy afectado de salud el próximo año. Cama, se van a desatar muchas plagas. Para que la gente comience a invocar a Jehová. Tacadia, reterri, sarambo, coriamaha. Se va a correr por tu vida. Vienen muchas saetas. Vienen muchas señales, Brucomi. Yo veía como muchas naciones se estremecían. Vienen muchos terremotos, Rocoto, Romo, Serra, Bajayama, donde van a descender Recatanamo, Canamia. Vienen muchos terremotos, Cuto, como Kayama. Hay naciones que le tocan que no lo tocó este año. Kutaya, Yekam, Sakam, Chokita, Banseke, Amanso, Kembi, Kamahayama. Vengo entremeciendo, dice Jehová, muchas naciones. Porque yo vengo hiriendo muchas naciones. Shamay. Porque voy a llamar su atención. Tucutuan Vicayama. Dice Dios, deje de estar ignorando, me dice Jehová. Chiquinama. Y escuchen mi voz que estoy hablando. Bacataman de Kendo Kima. ¿Cuántas señales quiere que le envíe? Bacabima. Vivo Bocayama Boa. Para que cambien, me dice Jehová. ¡Ay, esa! Confíen en mi nombre, el Todopoderoso. Y tacanso. Deje de estar persiguiendo los hijos de Dios. Y escuchen lo que Jehová está enviando. Cachendo. Vengo enviando mi Jonás el próximo año. Bacansemia. Con profecía en su boca. Dice el cielo, escuchen esto. Wow. Vengo enviando mi Jonás. Aquellos Jonás que no le gustan a ellas ciudades, a cierto lugar lo vengo enviando, pero con profecía en su boca. Y el que no escuchen las profecías de los Jonás van a correr peligro como Nínive. Vengo enviando mi Jonás el próximo año 2026 con profecía en sus labios. Prepárense a recibirlo. Cuturón se cama. Llegarán de repente, así como llegó Jonás a Nínive. Tacandia, como llegó Elías a Israel. Requetenin sacamia camia. Y te cuidado si me lo sacan, porque tienen que escuchar su profecía. Wow. Ginanda cambo kumuambai. Así me está diciendo Dios. Los Jonás llegarán con profecía de destrucción a ciertos lugares. Muchos volcanes van a hacer erupción uno detrás de otro. Breca bro pop se prepa. Yo veía a Randy como Dios comenzó a enviar su Jonás a diferentes naciones y pueblos y soltaban profecías y se cumplían al instante. Katana cambia, becanso combi, jamacay. Se Dios iba a llamar mi atención a mi pueblo, el mundo entero, pero con señales en boca de profeta extraño. Precaya, betón de cama. Jonás significa paloma, las palomas van a comenzar a volar. Cama, vengo sacando profetas nuevos como Jonás el próximo año. Enerian Soria, Ereterenso Cotorón se van a detener de repente en lugares que tama y van a dar las palabras y van a volver a su nación. La paloma va a comenzar a volar en muchas naciones, pero con profecía. Caman secama y tequimienzo kenda que telia. Así es el cielo. Prepárense, dice Jehová, porque voy a soltar mis palomas. Wow. Pican pacando que ya. Que se prepare. Soltaré mi paloma. Y pasarán cosas, dice el cielo. Tú andea en muchas ardeas y naciones. Tina. Los cielos dejarán señales. Wow. Los cielos van a dar señales de nuevo. Sí. En las nubes verán señales peligrosas. Y tarando rotoria, la tierra va a dar señales.
Y bambo bombu bua meania amio. Yememu Julian bebía bomo teleama. Me está diciendo Dios, vuelven señales nunca vistas en la tierra. Yubutan bekena. Y la gente la va a ver de cámara. No es cosa artificial del internet. No voy a dar señales. Tucutu ambipupua. Llevaba fembo cucua canquenea. Serán visibles las señales. Echere que riquitiriendo ruturo asemia. No serán señales de improviso. Este que te canji kitititecando Será cochimantea. evidente que soy yo que lo hago. Yetanda catenían tiempo tutuandelea. Llegarán tiempos donde dirá Dios lo hizo. Yetembe me cansé que mindo Dice comistalia. Dios, es que estoy cansado, me cansé. Llevambo pope pefo le profeta mando quitarán munduro. Se darán cuenta que fui yo que mandé el profeta. Llevo verándolo viven de ribos Van a territrefama. conocer que todavía hay vidente de Dios. Y dejarán muerte muchos locales y Y nakatulua. llegarán muertes en muchos lugares. Dice Tedemian socoma aqueliando jovaya. Wow. Así está diciendo Jehová. Así dice Dios. Vengo levantando videntes. Wow. Ecamba camboa. Ay, dejando, le pongo una asignación de nuevo. Sí. Donde van a dejar miedo y temor donde pisen. Wow. Wow. Yehambo hala. Llegarán los Samuel. Y Otra vez. Neliambe seana. Terror en el lugar. Vengo hiriendo tu tierra. Para que entienda que los demonios no pueden protegerte. Taka taka ya. Kukuta indalama. Titinana. Toniana. Bumma. Bumma. Wow. Funda. Habibimo. Dios habla de distinta manera y esta vez lo hace a través de esta mujer. No la conozco, no sé quién es, pero he sentido la presencia de Dios. Igual con el hermano Venancio Amparo, que Dios lo bendiga mucho a él donde quiera que esté y a esta pastora. Amén. Porque esto sí es verdad que ha marcado mi vida de una manera diferente. Yo sé que Cristo está a la puerta y que Cristo viene y que muchos necesitan escuchar este tipo de mensaje. Así que, pueblo de Dios, te pido en el nombre de Jesús que comparta este video porque alguien más debe ser edificado por él. Así que Cristo viene, Cristo está a la puerta y necesita que tú le toque a alguien para que escuche este video y ese alguien se arrepienta. Bendiciones.